Amado y eterno Dios nuestro Padre, gloria sea tu nombre por los siglos. Gracias te damos en esta hora, porque nos permites coincidir una vez más en torno a tu palabra, para meditar en ella y suplicar sabiduría, inteligencia, a fin de aplicar los principios que ella contiene en nuestras vidas, a fin de ser instrumentos en tus manos, canales de bendición para otros. Bendice a cada persona aquí reunida y ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros proyectos, nuestros planes y nuestras necesidades para que tú obres en nosotros conforme a tu voluntad. Te suplicamos, oh Espíritu Divino, que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Y como dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia. Así que, Señor, te suplicamos en esta hora tu sabiduría para estudiar, para entender, para creer y para obedecer todo lo que tú nos pides en tu palabra. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En la palabra de Dios, mis queridos, hay dos capítulos de la Biblia que a mí me parecen, en mi experiencia y en mis estudios, me parece que estos dos capítulos están estrechamente relacionados, que son Daniel 12 y Apocalipsis 10. Daniel 12 es el último capítulo del libro de Daniel, mientras que Apocalipsis 10 está prácticamente en la parte final de la primera mitad del libro. Daniel consta de dos partes, una parte histórica y una parte escatológica. La parte histórica del libro de Daniel va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y la parte escatológica o profética para el futuro va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Apocalipsis también tiene la misma estructura y los estudiosos dicen que Apocalipsis va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, 13, casi hasta el 13, es la parte histórica, mientras que la parte escatológica, que contiene la mayoría de la profecía hacia el futuro, es de Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 22. Es muy interesante esta estructura que Dios inspiró tanto a Daniel, 600 años antes de Cristo, como a Juan, quien escribe 100 años, prácticamente, casi 100 años, por allá por el año 96 de la era cristiana, casi 100 años después de Cristo. O sea que entre Juan y Daniel hay aproximadamente 700 años de distancia entre uno y otro profeta. Daniel 12 es el capítulo final y contiene una serie de declaraciones que nosotros los adventistas consideramos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, Daniel 12 tiene un título en vuestras versiones bíblicas y ese título es El tiempo del fin. En la versión que tengo yo a mano, se titula El tiempo del fin. Posiblemente en su versión, según sea la versión que tenga a mano, tendrá otro título. Pues aquí habla del tiempo del fin. El contexto de Daniel 12 es evidentemente Daniel 11, que es un nuevo capítulo con más datos históricos que hay en toda la Biblia. Pues narra un montón de acontecimientos y el desarrollo de dos sistemas en guerra, los reyes del norte y del sur, que comenzó siendo literal en la época en que se escribe todo esto,
y específicamente después del siglo I, comienza a ser literal, rey del norte, era el sistema religioso católico romano, rey del sur, es el ateísmo. Había una batalla terrible entre la Italia católica o la Roma católica y el ateísmo, que se desarrollaba también en paralelo. Luego, en nuestra época, rey del norte, rey del sur, vuelve otra vez a ser eh, el ateísmo contra el cristianismo. Es muy interesante todo esto, mis hermanos queridos, porque este contexto nos hará entender el contenido de Apocalipsis 10 y sobre todo de Daniel 12, cómo está relacionado Daniel 12 con Apocalipsis 10. En aquella época, el reino del norte era Roma, el reino del sur era Egipto. Y hubo una batalla literal entre los césares, sobre todo eh, Marco Antonio en el norte y Julio César también en el norte y Cleopatra o la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, cuya última reina fue Cleopatra. En la historia vemos esto claramente reflejado. La batalla de Roma por controlar y poseer Egipto. Todo esto, según la historia, nos viene desde la época de los griegos o los macedonios, con Filipo II, que era el padre de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno. Ustedes saben que a Medo-Persia, el imperio Medo-Persa fue derrotado por los griegos, y los griegos fueron derrotados por los romanos. Y los romanos se extienden en Daniel 2 hasta los pies de la estatua que se mezclan hierro y barro. Hasta nuestros días, porque ese hierro y barro, la Biblia lo presenta como el famoso cuerno pequeño, que llega hasta nuestros días y que perseguirá a todos aquellos que intenten ser fiel a Dios. Así es que vamos a ver qué aprendemos de estos dos capítulos, así a vuelo de pájaro, que podamos retener en nuestra memoria para poder entender. Entonces, Daniel 11 nos narra la lucha del rey del norte y el rey del sur. En forma literal se está hablando de Roma y Egipto. En forma simbólica está hablando entre eh, el cristianismo y el ateísmo, que es la batalla que nos corresponde a nosotros hoy en día. Hoy en día los que están en guerra son el cristianismo contra el ateísmo. Y Daniel 12, que es la parte final de ese libro, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen inscritos en el libro de la vida. La Biblia nos narra tres grandes tribulaciones en la historia del pueblo de Dios. Tres grandes tribulaciones. La primera gran tribulación la sufrió el pueblo de Dios en Egipto, cuando fue liberado por Dios a través de Moisés, por allá, 1500 años antes de Cristo. En la 18ª dinastía faraónica, que estaba compuesta por los Almosis, que también en la historia se le llama como los Amenhotep. En aquella época eran reyes o faraones, Tutmosis I, Tutmosis II y Tutmosis III. Y Hatshepsut, creo que fue la primera mujer que llegó a ser faraona. Y esta Hatshepsut era la hija del faraón que crió a Moisés. La segunda gran tribulación que sufre el pueblo de Dios es en la Edad Media, cuando la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, persigue a los hijos de Dios. Prácticamente como que la hermana mayor, que era la Iglesia Católica, por el que el cristianismo organizado en la Edad Media, persigue a la hermana menor, que eran los protestantes. La Iglesia Madre, como le llaman ellos, persigue a todos aquellos que no están en sintonía con las creencias y con la filosofía teológica de la Iglesia medieval. Entonces tenemos ya dos grandes tribulaciones. La primera en Egipto,
cuando va a nacer el pueblo de Dios, y Dios lo va a organizar allí en la falda del Sinaí, 3 meses después de la salida de Egipto. La segunda, en la Edad Media, la famosa Inquisición, donde la iglesia medieval persigue a los cátaros, los valdenses, los hugonotes y toda una serie de creyentes de aquella época que creían diferente a como creía la iglesia popular o medieval. Y la última gran tribulación que menciona aquí en el libro de Daniel, capítulo 12, segunda parte del versículo 1, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Qué interesante esta parte final del texto. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, la tribulación, la grande, la última, culminará como la primera gran tribulación que pasó el pueblo de Dios en Egipto. El pueblo de Dios fue atribulado terriblemente. Hubo un decreto de echar al río Nilo todos los niños varones que nacieran en el pueblo de Israel para que los fueran devorados por los cocodrilos del Nilo. Y el faraón o la dinastía que existía en aquella época, los Tutmosis III, también oprimió terriblemente al pueblo de Dios. Y aquí hay un texto muy, muy interesante en Daniel 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. 2 puntos. Y comienza a explicar. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es una resurrección un poquito rara. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis 20, cuando habla del milenio, dice que hay una resurrección que comienza el milenio. Y en esa resurrección salen todos los que han creído en Cristo Jesús. Luego dice que hay otra resurrección para concluir el milenio, 1000 años después. Y en esa resurrección resucitan todos los que rechazaron a Cristo. Y eso aparece en Apocalipsis 20, versículos 4, 5 y 6. Fijaos qué interesante. Versículo 4, Apocalipsis 24. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El contexto de este texto es bastante claro. Estos muertos que aparecen aquí, ¿cuándo fue que fueron muertos? Dice, cuando la bestia exigió que se adorara su imagen, que se recibiera su marca. Eso es lo que dice aquí, en Apocalipsis 24. Las almas de los decapitados por causa de la palabra y del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia, no habían adorado su imagen, ni habían recibido su marca en su frente ni en sus manos. Estos vivieron, estos que fueron muertos y decapitados por causa de la palabra que nos está diciendo aquí, que entre el pueblo de Dios que hay hoy en día, habrá gente que será decapitada y que será asesinada por causa de su fe y de su testimonio en la palabra de Dios. Porque todavía la bestia no ha impuesto su marca ni su número. Todavía no se ha creado la imagen para ser adorada. Entonces, esto está en el futuro, todavía. Y dice, vivieron. Si dice que vivieron, es porque estuvieron muertos antes. Y eso es lo que está explicando el versículo en la primera parte. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Si fueron decapitados, entonces estaban muertos. Entonces el versículo en su parte final dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué interesante, ¿no? Entonces el versículo dice, pero los otros muertos, ¿y quiénes son esos otros? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay una resurrección antes del milenio para comenzarla, porque estos se van y reinan con Cristo 1000 años.
Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, o sea, para finalizar el milenio, 1000 años. Entonces, hace como una especie de explicación. En la parte final del versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre esto. ¿Cuál es la segunda muerte? La que mueren aquellos que van a reinar después del milenio. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí está diciendo que estos serán sacerdotes, y si serán sacerdotes, entonces podrán entrar al templo de Dios en el cielo, el santuario celestial, porque dice que reinaron o reinarán con Cristo 1000 años. Esto ocurre durante el milenio. Qué interesante. Y cuando los 1000 años se cumplan, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Got y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Fijaos qué interesante. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. No dice todos, dice muchos, no todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna. Eso después de los 2 puntos. Va a explicar cómo están compuestos estos muchos que se levantan. La composición es que de esos muchos, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ahora comienza a dar otra serie de explicaciones, como que los entendidos resplandecerán, como el resplandor del firmamento y lo que enseña la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces repite, otra vez repite en el versículo 4 la misma orden que luego se repite en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia. Una mala traducción, la palabra ciencia. Ahí debería ir la palabra y el conocimiento, no la palabra ciencia. Porque cuando la gente lee ciencia, piensa en tecnología, en aviones, en satélites y en trenes y en una serie de avances científicos. Cuando ahí no está hablando de científico, está hablando de teólogo. No es la ciencia tecnológica, es la ciencia teológica. Es el conocimiento del libro, del contexto del que habla aquí, que está hablando de profecía y de historia del pueblo de Dios. Entonces dice aquí, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará, conocimiento teológico. Entonces, tú, Daniel, cierras la palabra y sella el libro porque es hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se va a entender? En el tiempo del fin. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿y cuándo comienza ese tiempo? ¿Cuándo realmente comienza el tiempo del fin? Muy bien, la propia Biblia lo explica en el libro de Daniel, cuándo comienza el tiempo del fin. En Apocalipsis, Si cuando usted se se va a abre el Daniel libro, 7, cuando se abre el libro y empieza Apocalipsis a confirmar lo que Daniel dijo. correcto, en Daniel 7 nos dice cuándo comienza el tiempo del fin. Si os fijáis, Daniel 7 es paralelo con Daniel 2. En Daniel 2 aparece una imagen de metales, mientras que en Daniel 7 aparecen 4 bestias. En Daniel 2 son oro, plata, bronce y hierro. En Daniel 7 son león, oso, leopardo y bestia espantosa y terrible. Paralelo. En Daniel 2, en la parte final, una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. En Daniel 7 narra lo que aparece en el versículo 7 en adelante. Daniel 7, versículo 9 en adelante. Y allí dice, estuve mirando, o sea, después de ver la batalla entre las bestias y después de ver que eh, sale un cuerno pequeño entre los 10 cuernos que tiene la bestia terrible y espantosa, que todo lo pisa, todo lo devora, todo lo desmenuza. Dentro de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño que arranca a 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia.
Esto es paralelo con Daniel 2, donde habla de los pies que son hierro y barro. Hierro es política, barro es religión. Finalmente, la Roma de hierro termina en una mezcla de política y religión. Está hablando del catolicismo romano, cuando los emperadores dejan de ser, el 476. El lugar de los emperadores lo ocupa el papado, el famoso cuerno pequeño. ¿Ve? Entonces, la piedra en Daniel 2 es lo que aparece ahora aquí en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente en la rueda del mismo. Entonces comienza a hacer una descripción de ese tipo del trono, del escenario donde se ocurre esto. Un río de fuego procedía delante y salía delante de él. Miles de miles le servían. Esto es Daniel 7:10. Y millones estaban delante de él. Y entonces aquí nos declara quién es ese anciano de días y qué papel está jugando en esta reunión. ¿Cuál es la siguiente frase? Parte final del versículo 10, Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si el juez se sienta y los libros se abren, entonces, ¿qué escena es la que está narrando? Un juicio. Si hay un juez y hay millones que están delante de él y se abren los libros delante del juez, entonces nos está describiendo un juicio. Entonces, ¿qué es la piedra de Daniel 2 en Daniel 7? El juicio. ¿Cómo acaban los sistemas humanos desde Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, Roma transformada en iglesia con un traje de religión que se extiende hasta nuestros días? ¿Mm? Dentro de Roma hay una nación que es religiosa, es un país religioso que lo utiliza una iglesia para lograr sus fines. Por eso Apocalipsis 13 nos habla de una mujer sentada sobre una bestia. Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, 18, nos habla de la gran Babilonia. Una mujer sentada sobre una bestia. Mujer es iglesia, bestia es nación. ¿Qué vemos aquí? Una iglesia que utiliza una nación para lograr sus fines. Entonces, nos dice Daniel 7:10 en la parte final, el juez se sentó, entonces si hay un juez, hay un juicio. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno pequeño. ¿Quién es que va a ser juzgado aquí? Según el versículo 11. ¿Quién es que está siendo sometido a juicio? El cuerno pequeño, el Vaticano, por eso es lo que dice aquí. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El Vaticano. Recuerden que bestia es país, nación, imperio, poder. Hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue trozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias le había quitado su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A qué bestia le fue prolongada la vida hasta cierto tiempo? Pues está hablando de la bestia sobre la que se asienta la mujer que describe Apocalipsis. Por eso Apocalipsis es la revelación de esta parte de Daniel, que es un libro escrito en 2 tomos, capítulo del 1 al 7, primer tomo, capítulo del 8 al 12, segundo tomo. Y el Señor le ordena a Daniel que cierre uno de los tomos del libro porque va a ser entendido en el tiempo del fin. Es Daniel desde el 8 hasta el 12. ¿Por qué? Porque desde el 1 hasta el 7, Daniel va explicándose a sí mismo, y esto significa esto, y esto significa lo otro, y tal bestia es esto, y tal símbolo es esto. Daniel del 1 al 7 se entiende a la perfección. La Biblia va describiendo cada símbolo que va presentando, pero Daniel del 8 al 12, los símbolos se entienden, es en Apocalipsis. Apocalipsis que desvela y trae a la luz lo que significan esos símbolos. Entonces, fijaos, dice que esta bestia en el Daniel 7:12, en la parte final del texto dice, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de día. Ustedes recuerdan que en Daniel 8:14, el señor Guillermo Miller, allá en el año 1830, leyó algo parecido a esto, que el Hijo del Hombre iba en las nubes de los cielos, pero aquí dice la Biblia que hacia donde iba el Hijo del Hombre, en Daniel 7:13, miraba yo
una visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Aquí está describiendo que esa venida de Cristo no es a la tierra, es hacia el anciano de días, hacia el juez que se sentó y los libros fueron abiertos delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Acaso no dice eso en Daniel 2 cuando dice que la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra y que ese reino no iba a tener fin? ¿Sí o sí? ¿No dice en Daniel 2 que la piedra desmenuza la estatua y todo se vuelve polvo, pero la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra y que ese reino en el que se convierte la piedra ya no tendría fin jamás, que ningún otro reino lo iba a sustituir? ¿A qué combina perfectamente con esta parte que dice aquí? Que a Cristo se le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7:14 está describiendo cómo acaba el juicio del anciano de día, ante cuya presencia se abren los libros y ante cuya presencia asisten miles y miles y millones de millones. Entonces dice, a mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces ya comienza a explicar quiénes son las cuatro bestias que aparecen aquí en Daniel 7. Y dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así acaba la historia del pecado y así acaba el juicio. En su parte final, cuando se le entrega a los santos del Altísimo el reino eterno, significa que aquí comienza el milenio. Qué interesante, me parece a mí todo esto. Entonces, si usted pasa otra vez a Daniel 12, descubre cómo todo esto calza a la perfección. En Daniel 12 dice que después del gran tiempo de angustia, que es el último gran tiempo de angustia de los tres, ¿recuerdan cuáles son los tres? Primero, Israel en Egipto. Segundo, el pueblo de Dios en la Edad Media, perseguido por Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y tercera gran tribulación es, ¿cuál es la tercera gran tribulación? La última, en la que entran los 144,000 para luchar contra la bestia que exige adoración, que exige que se lleve su marca en la frente, en la mano derecha. ¿Mm? Esa es la última gran tribulación. Entonces, de esta última gran tribulación es que salen estos que menciona aquí en Daniel 12, que dice que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Entonces está hablando de una resurrección donde salen dos tipos de personas, uno que van a ser salvos y otro que van a ser perdidos, en una misma resurrección, dos grupos de personas diferentes, uno que van a ser salvos y otros que van a morir eternamente. Entonces, después de darle una explicación a Daniel de quiénes son estos individuos y de quién es el que viene vestido de lino, dice Daniel en el versículo 8, Daniel 12:8, yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús le hicieron la misma pregunta a Jesús? Cuando Jesús le dijo, ¿veis este edificio? En Mateo 24, no quedará de él piedra sobre piedra. Eso fue cuando la primera tribulación pilló a los discípulos ya como iglesia cristiana. ¿Mm? Primera tribulación de la iglesia cristiana en el año 70, cuando Roma cercó la ciudad y destruyó el templo y lo quemó. Los discípulos hicieron, cuando Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ellos preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo será el fin de esta cosa y qué señal habrá de tu venida? Ahora fijaos que Daniel, 600, casi 700 años antes de esto era, lo que Daniel escribió en el año 600 antes de Cristo, y esto está ocurriendo en el año 70 del siglo primero, casi 700 años después. Los discípulos hacen casi la misma pregunta. Daniel pregunta, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque Daniel no entendió toda la descripción que se le dio aquí en Daniel 12:8. Y fíjese la respuesta que le dio el Señor en el versículo 9, Daniel 12:9. ¿Cómo le respondió
el Señor a Daniel esta pregunta de cuándo serían estas cosas y cuál sería el fin de estas cosas. Daniel responde, le responde el Señor, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son esos entendidos? Esos entendidos lo narra Apocalipsis 10, ¿quiénes son? En Son Apocalipsis 10 aparece una descripción de quiénes son esos entendidos que menciona aquí Daniel los 12. que guardan sus mandamientos. Dice aquí, desde el tiempo, aquí comienza a hablar a partir de qué fecha que van a aparecer estos entendidos. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Interesante este capítulo 12 de Daniel. Ahora pasamos a Apocalipsis 10 para que veamos cómo se cumple todo esto. En Apocalipsis 10, ese capítulo se titula, en mi versión, El ángel con el librito. El ángel con el librito, Apocalipsis 10. El contexto en el que aparece esto es la sexta trompeta. Si usted ve, en Apocalipsis 9, versículo 13, comienza a hablar de un tema. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis 9, versículo 13? Apocalipsis 9, 3. ¿Cuál es el tema? Dice, El el textual. sexto ángel tocó la trompeta. Ujú. ¿Y qué más? El sexto ángel tocó, a ver, el 13, ¿verdad? El Ujú. sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Sabes que en el santuario había dos o tres? Dos ángeles. En el santuario había dos muebles que tenían cuernos. Dos ¿Cuáles muebles. eran? El primer mueble que tenía cuernos es el altar de los sacrificios, afuera en el atrio. El segundo mueble que tenía cuernos era el altar del incienso, frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí dice que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Cuál es el altar que tiene cuernos que estaba delante de la presencia de Dios? El altar del incienso, de las oraciones. Sí. Ahora, fijaos qué interesante. Esto está ocurriendo durante la sexta trompeta. ¿Saben ustedes que las siete trompetas, los siete sellos y las siete iglesias son paralelas? Las siete iglesias, los siete sellos y las siete trompetas son eventos paralelos. O sea, la primera iglesia es paralela con la primera trompeta y con el primer sello. La segunda iglesia es paralela con la segunda trompeta y el segundo sello. Entonces, la sexta trompeta es paralela con la sexta iglesia. ¿Cómo se llama en la Biblia la sexta iglesia? ¿Te lo sabéis de memoria? Contemos. Primera iglesia, Éfeso. Segunda iglesia, Esmirna. Tercera iglesia, Pérgamo. Cuarta iglesia, Sardis. La Quinta Odisea. iglesia, Tiatira. Sexta iglesia, Filadelfia. ¿Y saben a partir de qué año es que surge la sexta iglesia? Año 1833. ¿Y qué está surgiendo en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo en el año 1833? En la historia se le llama, en la historia religiosa se le llama
al siglo XIX, que es el año 1800, el gran despertar. En Estados Unidos hay un capitán de la iglesia bautista llamado William Miller, que era agnóstico. Y este hombre se tropezó en su estudio personal de la Biblia con Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Comenzó a investigar eso. ¿Cuándo comenzaban los 2300 días y mañana que menciona allí? Año 1830. ¿Y en qué año que surge la sexta iglesia? 1833, cuando caen las estrellas. La famosa caída de las estrellas fue en el año 1833 en Nueva Inglaterra. Y Nueva Inglaterra se le llamaba a toda la parte este de los Estados Unidos, las famosas 13 colonias que se independizaron de Inglaterra. Ahí vivía William Miller en el año 1830, que fue un capitán, llegó a ser capitán del ejército. En aquella época estaba la famosa Guerra Civil Norteamericana. Lo del norte contra lo del sur. Lo del sur querían tener esclavos y los del norte decían que los cristianos no tenemos esclavos, que el cristiano no esclaviza a nadie. Entonces estaban los del norte diciendo que un cristiano no esclaviza a nadie ni maltrata a nadie. Mientras que estaban los del sur queriendo tener esclavos y haciéndose ricos con los esclavos. En esa guerra participó William Miller. ¿Mm? Y en esa época que surge el famoso Abraham Lincoln, que era contemporáneo del Enrique de Guay. ¿Lo sabían? Sí. ¿Quién era el presidente durante la Guerra Civil? Era Abraham Lincoln. Y en esa época era que vivía Miller y el Enrique de Guay, 1800 y tanto. Entonces, el sexto ángel toca la sexta trompeta. Si es la sexta trompeta, entonces es el tiempo de la sexta iglesia. La sexta iglesia es Filadelfia. Y ese nombre, Filadelfia, que es griego, significa amor fraternal, la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia en la que William Miller, predica que Cristo viene por segunda vez, porque él lee esto que vi al Hijo del Hombre que venía hacia el anciano de día y lo mezcló con la purificación del santuario. Y dice, bueno, pues si es la purificación del santuario, es la purificación de la tierra. Y si el Hijo del Hombre viene en las nubes de los cielos, es la segunda venida de Cristo. Y equivocaron el evento. Las fechas estaban calculadas correctamente, que aparece allí en Esdras 7. Allí está el decreto de Artajerjes, que le dio libertad a los judíos para regresar de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo y volver otra vez a activar la nación. Entonces, estamos en Apocalipsis 9, versículo 13, donde habla del tiempo en el que ocurre aquello. El sexto ángel toca la trompeta para hablar del contexto de Apocalipsis 10. Lo último que se menciona aquí es el toque de la sexta trompeta en Apocalipsis 9, 13. Entonces, Apocalipsis 10 nos habla de que vio descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol. O sea, está hablando de Cristo. Esto es una descripción de Cristo prácticamente. Y dice que en su mano tenía un librito abierto, qué interesante, abierto, y sus pies eran columna de fuego. Dice que puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz como ruge un león, y hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, Juan iba a escribir lo que los truenos dijeron, porque cuando Dios habla, lo vemos en Éxodo, cuando proclama la ley, la gente que estaba abajo, todos los israelitas que estaban abajo, cuando Dios hablaba, escuchaban truenos, y la tierra temblaba, y veían relámpagos y todo eso. Mientras que Moisés, que estaba allá arriba, escuchaba con claridad lo que los truenos estaban diciendo. Y aquí, truenos emiten sus voces. Juan va a escribir, porque Juan escuchó lo que los truenos dijeron, y entonces una voz le dice, sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. O sea, prácticamente lo que le dijeron a Daniel allá detrás. Pero a Daniel le dijeron, sella el libro y cierra las palabras. A Juan se le dice, cierra la cosa que los truenos dijeron. El ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Una frase muy interesante con la que concluye el versículo 6, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? Tiempo profético. La profecía de tiempo llegaban a su fin con este evento. Esta profecía marca la última fecha específica tocante a profecía bíblica, escatología bíblica. Entonces, fijaos lo que aparece en el versículo 7, Apocalipsis 10, 7. Sino que en los
en los días de la voz del séptimo ángel. Qué interesante. ¿Cuál es el contexto? El sexto ángel, Apocalipsis 9:13. Y ahora, ¿a quién nos introduce? Al séptimo ángel, en el versículo 7, 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienzas a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjate qué interesante. La voz que oí, dice Apocalipsis 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿De qué está hablando este texto? ¿Qué es lo que ocurre en el año 1830? Que es dulce al paladar, pero que luego, cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, amarga el vientre. Parece que había una verdad muy dulce en el año 1830 que estaba siendo proclamada, que luego amargó el vientre de todos aquellos que la creyeron. Fui donde el ángel y le dijo, toma el librito. Entonces, en el versículo 10, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aparece la orden que da origen al adventismo del séptimo día. El último versículo del capítulo 10. Ese versículo contiene el acta de nacimiento, la partida de nacimiento del adventismo del séptimo día. ¿Cuál es la orden que aparece allí? Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si es necesario que se profetice otra vez, ¿quiénes son los que profetizan? En la Biblia, ¿quiénes son los que profetizan? Los profetas, hermanos. ¿A quién es que Dios le da el don de profetizar? A los profetas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que surgir a partir de esa fecha? Tiene que surgir un profeta que coincidiera en su mensaje con lo que decía Daniel 8, 9, 10, 11 y 12, la parte sellada del libro de Daniel, desde el capítulo 8 al capítulo 12. El profeta que es llamado aquí a profetizar otra vez sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos, tiene que coincidir con el mensaje original del cerramiento del libro. En Daniel 12 se da dos veces la orden, Daniel 12:4 y 12:9. Dice, tú cierra y sellas porque es para el tiempo del fin. En el tiempo del fin, cuando se abre el libro, tiene que aparecer un profeta que coincida con Daniel en el mismo mensaje del santuario, que Daniel estaba predicando la purificación del santuario. Y cuando revisamos, a partir del año 1830, todos los profetas que surgieron, primer profeta, Joseph Smith, y funda un movimiento. Vamos a ver el movimiento. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Habló José Smith del santuario y la purificación del santuario? No, entonces no es el profeta correcto. Sale otro profeta, Charles Tess Russell, funda los Testigos de Jehová. ¿Hablan los Testigos de Jehová del santuario? No, tampoco son el profeta entonces. Mary Jean Baker Eddy, las iglesias evangélicas pentecostales. ¿Hablan los pentecostales del santuario? No, entonces no son el profeta. Charles Darwin y el evolucionismo, ¿habla del santuario? No, tampoco es. Carlos Marx, el comunismo, ¿hablan del santuario? No, tampoco son entonces. Las hermanas Fox en Nueva York, el espiritismo, ¿hablan del santuario? No. ¿Quién es el único profeta que habla del santuario después del año 1833, cuando caen las estrellas sobre la parte este de los Estados Unidos? Hermana Elena Revisemos la White. historia. Elena Harmon White. Y era la tercera persona que Dios llamaba, porque Dios llamó a dos hombres antes de ella, que se negaron a llevar adelante el mensaje. Un tal William Foy, moreno, pastor de una iglesia, y un tal Hassen Foss, también moreno. Se negaron, se llenaron de miedo, porque imagínense, ¿qué le estaban haciendo a los negros y a los esclavos en el año 1830? ¿Cuál era la causa de la guerra en los Estados Unidos en el año 1830? La libertad de los negros esclavos. Ahora usted se imagina un negro que diga, no, que el Señor me ha nombrado profeta y me ha dicho esto y esto. Ya usted sabe cómo iba a acabar el negro. Entonces, William Foy y Hassen Foss se llenaron de miedo por el ambiente sociopolítico que estaban viviendo, una guerra por causa de la esclavitud, los negros queriendo libertarse y los blancos queriendo esclavizar, una barbaridad terrible en la época en que vivió Abraham Lincoln. Entonces, hermanos queridos,
¿Qué hace Apocalipsis 10? Nos dice que acabó el tiempo del cerramiento y el sellamiento del libro de Daniel. Y ahora se abre el libro, que es dulce al paladar, pero cuando se digiere el mensaje, amarga el vientre. ¿Qué le pasó a los mileristas de la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia? Predicaron que Cristo venía en el año 1844, el 22 de octubre. ¿Vino Cristo? No, porque no era el evento ese el correcto. La fecha estaba correcta, pero el evento estaba equivocado. Era que comenzaba la purificación del santuario. ¿Qué es lo que comenzaba según Daniel 7? Cuando el juez se sienta, se abren los libros y comienza el juicio, la primera parte del juicio, la investigación. ¿Qué es lo primero que se hace antes de hacer un juicio? Investigar la acusación que se ha hecho a un individuo, una ley que ha sido violada, y ahora el juez tiene que tomar esas pruebas, escuchar al abogado de la defensa, al fiscal, y entonces se da una sentencia. Es así como funcionan los juicios. Entonces, el juicio es al pueblo de Dios, porque hay un montón de gente entre nosotros que profesa ser cristiano, pero no conoce a Cristo, y Dios tiene que dejar claro ante el universo quiénes son sus verdaderos hijos y quiénes van a concluir la obra de la predicación del Evangelio según Mateo 24:14. Entonces, hermanos queridos, recapitulamos y cerramos. Daniel, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 es la parte que está cerrada, según Daniel 12:4 y Daniel 12:9. Dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la última gran tribulación, porque dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué tiempo? Fue el tiempo cuando la bestia, el dragón y el falso profeta persigan al pueblo de Dios, la famosa Trinidad satánica. Tres. El dragón, que es el diablo, la bestia, que es la iglesia madre apóstata, la madre de las prostitutas, de las rameras, Babilonia la Grande, y el falso profeta compuesto por las hijas que predican el falso evangelio de su madre. Entonces, esta Trinidad satánica persigue al pueblo de Dios y va a ser una tribulación cual nunca ha sido desde que hubo gente en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar 7 plagas, como derramó 10 sobre Egipto. Va a castigar a los que persiguen a su pueblo con 7 plagas, que va a dejar este planeta en ruina y en oscuridad absoluta. Y durante ese tiempo, cuando se termine de derramar las plagas y se cierre la gracia, Dios va a libertar a su pueblo, como sacó a Israel de Egipto, va a sacar a su pueblo, que está compuesto por gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y se lo va a llevar al cielo por 1000 años. Es lo que explica Apocalipsis 20. Pero en medio de esa tribulación, antes de que comience esa gran tribulación, dice Daniel 12:2, 12, versículo 2, que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Una resurrección donde salen impíos y santos. ¿Quiénes son esos impíos? Pues en los evangelios hay una escena donde Jesús le dice a los fariseos, y desde ahora me veréis viniendo en las nubes de los cielos. O sea, Jesús le prometió a Anás, a Caifás, a Pilato, a Herodes y a todos los bárbaros que lo machacaron, que los rechazaron durante la semana de la crucifixión, que dentro de una semana estará celebrando el catolicismo romano la famosa Semana Santa para conmemorar ese evento. La nación judía dijo, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A eso Jesús le prometió que lo verían viniendo, lo verían venir en las nubes de los cielos. Entonces Jesús tiene que resucitarlo para que lo vean venir en su segunda venida. Tiene que resucitarlo. Son los únicos impíos que resucitan. ¿Y quiénes son los otros? Los que salen para vida eterna. Mire qué interesante. La propia Biblia lo explica en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14:13 explica quiénes componen el otro grupo. El primer grupo está compuesto por Anás, Caifás, el Sanedrín, la nación judía, Pilato, Herodes, todos los que rechazaron a Cristo y lo maltrataron, lo juzgaron ilegalmente, lo condenaron y lo asesinaron en una cruz. Ese es el primer grupo, para vergüenza y confusión perpetua. Y otro dice para vida eterna, el otro grupo. ¿Quiénes son esos? Lo que menciona Apocalipsis 14:13. Oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes son esos bienaventurados?
el contexto nos permite calcular quiénes son. ¿Cuál es el contexto? Aquí hay una fecha. Bienaventurado que de aquí en adelante. Esa es la fecha. De aquí en adelante. ¿Y cuál es la última fecha profética según Apocalipsis 10, versículo 11? Es necesario que profetices otra vez sobre mucho pueblo, naciones, lenguas y pueblo. ¿A partir de qué fecha que comienza a profetizarse otra vez? ¿Cuándo fue el gran chasco? 1844. Entonces, ¿quiénes son esos muertos bienaventurados que de aquí en adelante? El de aquí en adelante es el año 1844. ¿Por qué razón? Porque esas son la gente que proclaman el mensaje que aparece en Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. ¿Cuál es el mensaje que aparece en Apocalipsis 14 del 9 al 12? Que tienen que proclamar esto, que son bienaventurados de aquí en adelante. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a una gran voz, a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, el que bebe de la copa de la bestia también va a tener que beber de la copa de la ira de Dios. Qué interesante, porque esas mismas palabras aparecen en otra parte de la Biblia donde dice que estos salen ¿de dónde? De la última gran tribulación y no se dejaron poner la marca de la bestia, ni adoraron a la bestia, ni recibieron su marca, ni su nombre, ni su número, ni su nombre. Está hablando de un grupo en específico, los famosos 144.000. Ellos son los que proclaman el último mensaje, el mensaje del tercer ángel. Y son los únicos que pueden entrar al templo de Dios durante el milenio. Esos serán los que serán sacerdotes en el santuario celestial. Entonces, fijaos cómo todo cuadra. Daniel 2 y 7 son paralelos. Daniel 2 finaliza cuando una piedra golpea la estatua en los pies y esos pies están de hierro y barro, religión y política. Una nación que es religiosa y política a la vez. Y en Daniel 7, los pies de hierro y barro corresponden a un juicio que hace Dios al cuerno pequeño porque persigue al pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Daniel 12 nos habla de cómo acaba la historia. Durante la última gran tribulación, que la va a ocasionar las 7 postreras plagas, Dios liberta a su pueblo. ¿Sí? Luego, Dios le aclara a Daniel que cierre y selle, porque es el contenido de Daniel desde el 8 hasta el 12 se va a entender en el tiempo del fin. No antes, sino en el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza entonces a partir del año cuando se le da la herida de muerte al cuerno pequeño y Dios comienza a juzgar al cuerno pequeño. Y esa fecha, la fecha en la que se le da la herida de muerte al papado, es el año 1798. Qué interesante, porque 15 años después, año 1800 y tanto, comienza entonces la teología a desarrollarse. 32 años después aparece William Miller. ¿Ve cómo todo cuadra? Comienza la sexta iglesia. Se toca la séptima trompeta y comienza a desarrollarse la teología y a entenderse el libro de Daniel. 1844 se llega a la conclusión, el gran chasco, entonces se da la orden: es necesario que profetices otra vez a muchas naciones, tribus, lengua y pueblo. Surge el profeta verdadero, Ellen G. de White, hablando del mismo tema que Daniel en Daniel 8:14, la purificación del santuario. ¿Y qué es lo que se hace en el santuario? El juicio, comienza el juicio. ¿Y a quién es el primero que se juzga en el juicio? Al cuerno pequeño. Sencillo. Entonces, Apocalipsis 10 nos habla de que el libro que está cerrado en Daniel del 8 al 12 es abierto en Apocalipsis 10 y se da una orden: es necesario que profetices otra vez a muchas naciones, tribus, lengua y pueblo. Ese es el adventismo del séptimo día, que tiene que hacer que el mundo entero mire hacia el santuario. El pueblo adventista es la nación sacerdotal que sustituye a la tribu de Leví del Israel literal. ¿Quiénes eran los que enseñaban al pueblo los asuntos del santuario? Los levitas en el antiguo Israel.
Ahora ya no existe la tribu de Leví, ahora hay una nación entera que hace el papel de sacerdotes. El santuario no está en la tierra, el santuario está en el cielo. Entonces los sacerdotes aquí en la tierra tenemos que hacer que la gente mire hacia el santuario celestial donde Dios está haciendo el juicio, que comenzó en el año 1844 con la iglesia, la última iglesia, la séptima iglesia que surge en el año 1844, pero que el juicio comenzó realmente con el cuerno pequeño en el año 1798. ¿Cuántos años antes? 46 años antes, 1798. Entonces, ¿cuál es el papel de los adventistas? Hacer que el mundo mire hacia el lugar santísimo del santuario celestial, donde Dios está haciendo el juicio, porque está a punto de decir hecho es. Y cuando diga hecho es, se cierra la gracia, comienzan las 7 postreras plagas, la última gran tribulación, durante la cual o al final de la cual Dios va a libertar a su pueblo, según Daniel 12:2. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Mm? Y si ustedes se fijan, dice que en aquella época será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, Daniel 12:1, hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Qué interesante. Esos son los adventistas del último día. Hermanos queridos, tengo entonces para deciros que ningún adventista del séptimo día va a resucitar en la resurrección general. Todos los adventistas del séptimo día resucitan en la resurrección especial. Por eso que Elena G. de White, cuando habla de los 144,000, dice, y yo estaba con los 144,000. Ella no dice que forma parte de los 144,000 o que ella es de los 144,000. Dice que ella está junto con ellos. ¿Por qué? Porque Elena G. White está muerta ahora y antes de que Cristo venga, para que los impíos lo vean venir, él tiene que resucitar a un grupo de gente que ha estado proclamando el mensaje del tercer ángel junto con Pilato, Anás, Caifás y todos los que estaban allí reunidos rechazando a Cristo y diciendo, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos por la eternidad. Entonces, todos los adventistas del séptimo día tienen que resucitar en esta resurrección especial. Son los que salen en esta resurrección que menciona Daniel 12:2. Muchos, fíjense que dice muchos, no todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra y están compuestos por 2 grupos. Uno que resucitan para vida eterna y otro que resucitan para perdición y vergüenza perpetua. El Sanedrín, Pilatos, Anás, Caifás y todo lo que dijeron crucifícale van a tener que verle venir en gloria. Y serán ellos los que le dirán a la roca, cae sobre nosotros y escondernos del rostro del que viene sentado en las nubes de los cielos. Qué interesante cómo la Biblia cuadra a la perfección. Daniel 2 con Daniel 7. Entonces Daniel 12 nos explica cómo acaba la historia. Apocalipsis 10 nos dice cómo se abre el librito. Y Apocalipsis 9, versículo 3 en adelante, nos dice el contexto. Es el contexto del toque de la sexta trompeta, que es la apertura de la sexta iglesia, que es Filadelfia, la iglesia del movimiento milerita. Y luego Apocalipsis 10 nos dice que cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, ¿quiénes son esos? La iglesia de la Odisea, entonces ya, la séptima iglesia. Entonces el Señor vendrá para liberar a su pueblo, luego de que estos profeticen otra vez, y ese profeta que surge no es José Smith con los mormones, ni Charles T. Russell con los testigos de Jehová, ni Martin Jean Becquieri con los evangélicos, ni Charles Darwin con el evolucionismo, ni Carlos Marx con el comunismo, ni las hermanas Fo con el espiritismo. Todos eran profetas. Pero la única profeta que habló del mismo tema de Daniel fue Helena Harmon White, fundadora o cofundadora del Adventismo del séptimo día. Bienvenido a la iglesia de Dios, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ojalá y estemos claros de cuál es la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia y como individuos. Somos sacerdotes del rey, según Pedro, que dice, somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que está ahora en el lugar santísimo. O sea, tenemos que hacer que la gente mire hacia el lugar santísimo, que es de donde vende la sentencia de su juicio. Dice que el Hijo del Hombre vendrá con el galardón en su mano a pagar, a entregar la sentencia que se obtiene en el juicio que él está terminando en el santuario celestial. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para entender, para comprender por qué razón estamos aquí y por qué somos adventistas del séptimo día. Dios os guarde. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Amén. Gracias, hermano. Muy, muy claro su mensaje. Me gustó, porque lo he escuchado muchas veces, pero usted nos dejó más claro todavía. Sí. Gracias, hermano. Manuel, ponemos un himno y oras, ¿te parece? Amén. Amén.
¿Cuál te parece que pongamos? ¿Qué himno quieres que pongamos? Bueno, aquí habla que cuando el ángel toque la séptima trompeta, cuando suene la trompeta, el himno Ya lo tenía, 169. ya lo tenía en mente yo también. Eh, aquí, vale. ¿Se escucha? Ni siquiera está compartiendo pantalla. Ah, bueno, ya voy, ya voy. Ya ahora sí estoy compartiendo. ¿Se escucha? Ahora sí, Ahora sí. Sí, Ah, ahora sí. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Amén. Gloria a Dios. Cuando allá se Manuel, pase. Manuel, te dice el pastor Alexander Pinilla, te dice que gracias por el tema tan bueno que has hecho. Y, y bueno, muchos comentarios aquí que muy excelente tema, que les ha gustado mucho el tema que has dado. Así que muchas gracias, Manuel, y despídenos en oración. Amén. Oremos. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por permitirnos abrir tu palabra y encontrar en ella las directrices y la marca de los tiempos de cómo tú vas dirigiendo tu pueblo en medio de todos los intentos del dragón por pisotear, por maltratar a tu pueblo. Gracias porque tú cumples tu promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha dejado claro en tu palabra tu constante presencia, tu compañía, tu dirección y tu protección. Bendice a cada persona conectada aquí en esta plataforma, a todos los que han entrado a través de YouTube o de Facebook. Bendícela a ellos también y permite, Señor, que podamos estar seguros de la claridad y de la veracidad de los datos que nos das en tu palabra, de cómo ha estado dirigiendo tu pueblo desde por allá, 600 años antes del nacimiento de Cristo, cuando inspiraste al profeta a escribir. Y
Muchas de las cosas que tú le revelaste serían entendidas a partir del tiempo del fin, cuando tú comenzarías a purificar tu santuario y comenzarías a juzgar al cuerno pequeño por todas las blasfemias y por todas las diabluras que ha hecho y sigue haciendo dentro de los santos. Gracias por revelarnos esas cosas, dando la fe necesaria para creerlas y danos el valor suficiente para vivirla y el amor y la sensibilidad y la sabiduría para compartirlas con aquellos que nos rodean y que también tienen sed espiritual e interés de vivir contigo por toda la eternidad. Perdona nuestros pecados, capacítanos para superar nuestra indolencia, nuestra ignorancia y llénanos de tu Santo Espíritu para que tu amor sea nuestra bandera y así todos puedan creer y entender que tú vives en nosotros y actúa a través de nosotros. Gracias, amado Dios, por tu presencia, tu dirección y tu bendición durante esta programación. Acompaña a cada uno de los aquí reunidos y permítenos, amado Dios, muy pronto poder decir, he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Favores que te agradecemos y te suplicamos en el bendito, glorioso y eterno nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Manuel. Bendiciones para todos. Feliz tarde para los que están en América y feliz noche para los que están aquí en Europa. Dios os guarde. Dios lo bendiga, hermano Manuel. Buenas Felicidades. Gracias, Manuel. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones, mi querida hermana Donna. Muchas bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Mañana todos. tendremos otro invitado y este programa queda grabado en Facebook. A lo mejor lo voy a subir también a YouTube, pero está grabado por los que me han preguntado que si se ha quedado grabado. Sí se ha quedado grabado en YouTube y lo subiré, ha quedado grabado en Facebook y lo subiré a YouTube. Que Dios les bendiga y mañana estaremos con otro invitado. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Gracias, Manuel.